presidente de la Junta General del Principado de Asturias, alcalde de La Viana, presidente de la Fundación Emilio Barbón y resto de miembros integrantes de la misma, entre los que me cuento, por cierto, dicho sea de paso, o sea que los que no seáis socios de la Fundación, haceros, está muy bien. Consejeros, presidente, en este caso del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, representando además a un buen número de mutualistas que están en la sala, y con especial también saludo a uno de los socios protectores, al secretario general del SOMA, UGT, José Luis Alperi, que está aquí presente, presidenta del jurado, Pilar García Cuetos, vicerrectora de la Universidad de Oviedo, y para nosotros además la fiel de don Rodolfo, que eso es un galón mucho más importante aún. Aquí hay otras dos hijas y les quiero decir algo que estoy seguro que si su padre viviera hoy sería uno de los premiados con el premio Emilio Barbón, no tengo ninguna duda de ello. Senador por designación autonómica del Gobierno de Asturias, presidente de la Federación Socialista Asturiana con carácter vitalicio, secretario general del UGT, alcaldes de otros municipios, viceconsejeros, directores generales, amigos y amigas de La Viana que estáis y de otras partes de las cuencas que queréis acompañarnos en este día. Para mí siempre los premios de la Fundación Emilio Barbón tienen un simbolismo especial porque forman parte de mis recuerdos desde el primer momento. A este año conmemorábamos el 20 aniversario del fallecimiento de Emilio Barbón, que es quien da nombre a los premios, aunque siempre José Vicente hace bien cuando lo amplifica e incluye a Manolita, que fue vital y clave en la trayectoria y en la vida de Emilio. Sin Manolita no hubiera habido Emilio y pudiera desarrollar toda la actividad política que nada le impidió. Y había algo que a Emilio le caracterizaba, y lo ha descrito muy bien José Vicente, uno de sus sobrinos, era un carácter, los que lo conocimos lo sabemos bien, era un hombre profundamente apasionado y además que era un hombre que no aceptaba un no por respuesta de la vida, entendedme bien. Es decir, las limitaciones que la vida le quiso poner siempre fue capaz de vencerlas y de seguir adelante, y eso hace que sea recordado con tanta pasión y emoción. Y era un enamorado además de la cultura minera. En ese libro que tenéis, en donde se hace una serie de recuerdos de la trayectoria de la biografía de Emilio Barbón, hay una parte muy interesante en la que habla la admiración profunda que Emilio Barbón tenía por todo lo minero, especialmente por Manuel Llaneza, por la figura de Manuel Llaneza, que para él era una figura trascendental y de hecho fue en la historia de las cuencas mineras, y por la figura también del SOMA, lo describe ahí muy bien, como él además decía, y así hay una referencia en el propio libro, que yo recordaba y que quise repasar para no equivocarme, en el que él decía que él se sentía un minero más de Barredos, y era verdad. Se sentía como uno más porque entendía que formaba parte de una cultura mucho más amplia, que era la cultura minera, que trasciende a aquellas personas que han trabajado, están vinculadas a la actividad minera, que tiene mucho que ver con eso que yo llamo el alma minera, el alma minera. Y una expresión de esa alma minera es sin duda el Montepío. Es verdad, el alcalde hacía referencia a algunos orígenes previos a lo que hoy es el Montepío, creado en octubre de 1970, pero hay orígenes ya que en 1840, una agrupación muy incipiente, en plena transformación industrial, imaginémonos aquel momento qué significaba eso, empezaron a agruparse porque entendieron, y de ahí beben las fuentes del movimiento obrero, de movimientos políticos de masas, que nacen precisamente de la visión de que solo agrupándose, comprometiéndose y adquiriendo un compromiso colectivo, eran capaces de afrontar los problemas del día a día que una actividad tan dura como la minería les suponía. Pues bien, un ejemplo de ese alma minera es sin duda el Montepío. Y el Montepío llega hoy aquí no presumiendo de su historia, que tiene todo el derecho a hacerlo después de 53 años ininterrumpidos de trabajo. Por cierto, no sin dificultades, que a veces se nos olvida, con dificultades muy duras y en ocasiones abandonos muy frappantes, que en este sentido hay que decir, no todo el mundo quiso quedar remando en la dirección correcta, ¿no? Pero es que el Montepío es mucho más que historia, pese a que no se avergüenza de ella, pese a que la pone encima de la mesa, la recupera, cuando antes hablaba de la recuperación, por ejemplo, del papel en la minería, de la mujer, ¿no? La madre de Pablo, sin ir más lejos, era carbonera, es decir, sacó adelante su familia desempeñando el duro oficio de carbonera, también en el entorno del Pozo Garrio. Y es que el Montepío piensa en el presente y piensa en el futuro. En el presente, porque es verdad, bien pronto entendió
que junto con el trabajo había que facilitar, y era una obligación ética también de la propia organización, facilitar a los mutualistas la posibilidad del descanso. Una reivindicación que hoy nos parece lo más normal del mundo. Pero pararos a pensar cuántas personas hoy tienen oportunidad real de los que conocéis en vuestro día a día, por ejemplo, disfrutar algo tan sencillo como poder irse de vacaciones a un lugar. Bueno, el Montepío daba solución a eso. Primero los tratamientos médicos, los termales, pero luego ya los vacacionales también ligados a la salud, en este caso pues, a María, por poner un ejemplo, ¿no? Los Alcázares. ¿No? Es decir, son ejemplos de pensar en cómo facilitar la vida de los mineros. Antes decía muy bien Mandy, el presidente, que iba más allá, que iba también, por ejemplo, en aspectos que hoy fomentamos. Hoy hablamos de ayudas a la natalidad o ayudas a la educación, pero es que la mutualidad, el mutualismo, lo que supone el Montepío ya lo hacía y ya lo hace. Favorecer aspectos de la vida social de las personas y que se han incorporado más, porque el envejecimiento de la población conllevó con ello pues, la creación de la residencia flechosa, que yo quiero ponerla en valor por lo que supone, y lo conoce muy bien nuestra consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melanie. Es decir, está siempre en esa mirada larga, en esa mirada que desde la historia es capaz de afrontar al futuro. Emilio era un hombre que también tenía mirada larga. Por eso estoy seguro de que él, que amaba tanto todo lo que tenía que ver con la minería y los valores mineros, hoy estaría orgulloso en esta entrega de premios. Y yo estoy convencido que está muy orgulloso de que su nombre, el nombre que lleva esta fundación, vaya a ser el reconocimiento que hoy recibe el Montepío. Pero hablamos de más cosas. Aquí se han tocado temas como el apoyo que todos habéis dado, y puesto que todos habéis dado, no voy a ser yo el que diga que no lo vamos a apoyar, a todo lo que tiene que ver con esa cultura minera, que es verdad, Pilar me lo escuchó varias veces. Todos sabemos que la transformación económica de nuestra tierra, igual que la transformación en su día del mundo agrario al mundo industrial, supuso una ruptura de nuestra historia. Todos sabíamos que esto iba a llegar, y de hecho ha llegado. Es un impacto terrible en nuestra psicología, la de la gente que queremos a las cuencas, y de hecho seguimos viviendo las cuencas como un compromiso también de vocación de vida, ¿no? Pero es verdad que es fundamental que no se pierdan los valores que trascienden, esos valores que impregnan el Montepío, este trabajo cooperativo y colectivo, la solidaridad, la unión de esfuerzos, la lucha, el no rendirse, el ser capaz de mirar al horizonte. Todo eso forma parte de esa cultura minera. Esa cultura minera no se puede perder. Tenemos que legarla a los siguientes, a los nietos, a los bisnietos, que por cierto ya se están apuntando al Montepío, y aquí también hago campaña para que más personas se incorporen al Montepío, porque es necesario que haya ese relevo generacional que es fundamental, que pase de padres a hijos y también de estos hijos a los nietos de los primeros integrantes del Montepío. Pero decía que es importante incorporar valores nuevos, que esa cultura no se pierda, y por eso habéis solicitado, en este caso concreto ha sido el SOMA que lo ha solicitado, la declaración de bien de interés cultural, de BIC inmaterial, la cultura minera. Pues quiero decir, como presidente del Principado y además como consejero de Cultura, porque sabéis que las competencias de cultura las tengo yo, con la viceconsejera de acuerdo en ello, además, que quiero expresar mi apoyo total y absoluto y que vamos a trabajar para hacer oficial ese reconocimiento de bien de interés cultural de la cultura minera. Así que lo que voy a decir nace al sentido común. Y cuando se mencionaba al final de sus palabras, hablando de la acogida, que es otro de los aspectos, yo hoy quiero tener unas palabras, y está el alcalde de San Martín del Río aquí, para hablar del antiguo Colegio San José, que ya sabe más que el colegio en el que yo estudié. Sabéis que hace unos días, por desgracia, un grupo de racistas, un puñado, que diríamos aquí, porque no eran más, eran cuatro, y eso trayéndolos de fuera, porque de aquí no había ni casi ninguno, fueron a manifestarse delante del Colegio San José, que ha sido adquirido por el Ministerio de Inclusión Social, para precisamente crear un centro temporal de acogida para esas personas que huyen del terror, de cualquier terror, ya sea la guerra, ya sea muchas veces el hambre, pero también en ocasiones golpes de Estado que hacen que sean asilados políticos que tienen que huir para salvar su vida. Por cierto, como pasó en este país, de tantos de los nuestros que tuvieron que salir para salvar su vida. Pues bien, como sabéis, el Colegio San José ahora acoge en estos momentos un grupo de senegaleses. Hace año y medio, el Colegio San José, que estaba cerrado, repito, reabrió sus puertas, y aquí hay que citar a la congregación de Santo Domingo, que fue quien lo hizo, para acoger refugiados ucranianos. También en una
aceptación temporal para luego redistribuirlos entre familiares y entre amigos que tenían en Asturias. Es curioso que hace año y medio yo no vi ninguna manifestación en contra de esa acogida. Es más, se decía que eso demostraba el espíritu solidario y todos además estábamos orgullosos de ello. Yo el primero, que me sentía emocionado por partida doble porque las cuencas mineras demostraran que siguen siendo solidarias, que siguen siendo mineras, y precisamente pues en el colegio que uno estudió toda su vida, pues ver cómo hacía esa acogida. Y la pregunta que yo me hacía y que hoy os hago públicamente es: ¿por qué se manifestaron el otro día y no se manifestaron hace año y medio? Quizá porque hace año y medio eran rubios y de ojos azules, y los que están ahora, que se han acogido, tienen la piel oscura, son negros. Quizá sea ese el motivo. Pues entonces tu problema no es con la acogida de migrantes, tu problema es con la acogida de personas de otra raza, porque en este caso es una cuestión de racismo puro y duro. Y por eso yo quiero decir hoy aquí, en este acto tan importante, que estoy seguro que, como tantas otras veces que Emilio Barbón no callaba nunca, porque los que lo conocisteis lo sabéis bien, nunca cayó ni ante la adversidad, pero tampoco ante la polémica, siempre alzaba la voz. Yo hoy quiero alzar la voz para decir que este premio al Montepío de la minería es un buen lugar para reivindicar esas cuencas mineras solidarias, y que si yo hubiera podido estaba con esos más de 200 que estaban haciéndoles frente y reivindicando que aquí no caben ni racistas ni xenófobos, porque esa es nuestra cultura y nuestra forma de ser como habitantes de las cuencas. Y lo quería decir aquí en este premio de la Fundación Minera. Cuando nació esta fundación, después de fallecido Emilio hace 20 años, y se puso los primeros cimientos de esta fundación, crear una organización es fácil, mucho más de lo que la gente cree. Lo difícil es sostenerla y mantenerla en el tiempo, eso cuesta muchísimo más. Entonces era alcalde de Marcia, que está también entre el público, que lo veo ahí al fondo. Desde el principio colaboramos todos. Pablo, por supuesto, se sumó uno de los primeros por la amistad que le tocó y que tenía con Emilio, ya desde el orfanato minero, siendo niños los dos, cuando estaban allí acogidos por sus respectivas enfermedades. Bueno, pues esta fundación nació con la vocación precisamente de la pervivencia del espíritu, del alma que animaba la vida de Emilio Barbón, para que no se perdiera su ejemplo. Y en un mundo en el que muchas veces carecemos de ejemplos y de banderas, nacía para eso, para decir, en medio de esta sociedad, que entonces no era ni tan siquiera tan compleja como la que tenemos que gestionar ahora, que hubiera una bandera bien alta de lo que significa la libertad, la solidaridad, la justicia y la igualdad. Por eso yo estoy muy orgulloso de que haya esta entrega al Montepío, porque el Montepío, en cada uno de sus valores fundacionales, en cada uno de sus objetivos como organización, están todos los valores que unían a Emilio Barbón con la historia de esta tierra. Y por último, futuro. No vemos solo aquí hablar de cultura, de valores, de historia, de los que me siento muy orgulloso. Antes lo citaba el alcalde y ponía algunos ejemplos. Y es verdad, hablar del futuro de las cuencas, por ejemplo, en Naviana, es hablar del proyecto de Agrocarrio, consejero de Ciencia. Lo tienes ahí y es uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura. Pero también es hablar de los senderos del carbón, aquí mismo, sin movernos muy lejos. Es hablar de la ampliación del centro TIC, por ejemplo, en San Martín del Rey Aurelio. Es hablar en Langreo del proyecto de Exio, de que haya fabricación de paneles fotovoltaicos aquí en Asturias. Y si saltamos de cuencas, es hablar, por ejemplo, de nuestras estaciones de esquí, de los atractivos que supone la llegada de la alta velocidad, que por cierto ya sé que colapsó la página web de Renfe. Eso es buena señal. Eso significa que hay mucho más ánimo y ambiente de lo que la gente creía. Pero es hablar también de la transformación de la central de La Pereda en una central de biomasa para que tenga futuro. Pero que todo eso, que signifique diversificar y crecer económicamente, no suponga jamás renunciar a lo que somos, a lo que fuimos y a lo que queremos seguir siendo, que es mineros. Como decía Emilio Barbón, un minero más, un fío de mineros y un minero de la Viana. Muchas gracias.